Tengo el honor de presentar hoy a dos panelistas que pudieron llegar. Una de nuestras panelistas no pudo venir de Cuba y dos de nuestros otros panelistas nos envían un video de Cuba que ojalá funcione. Nuestra primera panelista es Anel Hernández Sotelo, que hace un postdoctorado en el Colegio de Michoacán, que nos va a hablar sobre el YouTube como plataforma de resistencia frente al hábitus de subordinación en México. Luego de Anel, Esau Bravo nos hablará del aprendizaje complejo y gestión del conocimiento colectivo, la interfaz como campo de acción. ¡Wow! Y si funciona, escucharemos a Luis Rondón Paz y Yasmín Silva Portales desde Cuba, que nos hablarán de los resultados del uso planificado de Twitter para la promoción de contenidos del sitio oficial de la FILC, que es la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Cubano. Bueno, sin perder más tiempo, le paso el micrófono a Anel. ¿Así me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. A ver, la ponencia que yo les traigo es una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Mi inquietud por este tema surge porque creo que desde el ámbito académico nos hace mucha falta a los docentes entender en dónde se están moviendo nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo en realidad las redes sociales, además de que ahora ya funcionan o sirven como un documento histórico, yo soy historiadora, también creo que en el México de hoy, tal y como va el mundo, es una plataforma de resistencia segura, ¿no? O sea, puedes hablar, puedes hacer, puedes decir, sin temor a que te maten por lo menos al instante, ¿no? Entonces, un poco voy a tratar de condensar los principios con los que parto para el análisis de 3 videos que pues son videos de gente común, de gente de calle que sube sus videos a esta plataforma y bueno, pues más o menos analizar eso con el tiempo que tengo, ¿no? Bueno, primero, creo que hay un problema entre los científicos sociales y es que generalmente caemos en la trampa del uso y abuso de supuestos conceptuales, ¿no? O sea, todo el tiempo hablamos de la cultura, la hegemonía, etcétera, pero al final, si no nos planteamos bien de qué estamos hablando cuando decimos cada una de esas palabras, pues entonces se pierde como la sustancialidad del estudio, ¿no? Entonces, nada más pues para partir de la ponencia, yo retomo el concepto de cultura de Clifford Geertz, que dice que la cultura se comprende mejor no como complejos esquemas concretos de conducta, costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos, sino como una serie de mecanismos de control, esto es importante, planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones, lo que los ingenieros en computación llaman programas, dice Clifford Geertz, que gobiernan la conducta. La segunda idea de cultura es que el hombre es precisamente el animal que más depende de estos mecanismos de control extragenéticos que están fuera de su piel, de esos programas culturales para ordenar su conducta. Es decir, que la cultura tiene que ver también con mecanismos de control. Otro concepto que quiero aquí poner en la mesa es el concepto de prácticas y representaciones culturales. Las voces práctica y representación están intrínsecamente ligadas al concepto de cultura, en los términos antes descritos de Clifford Geertz. Pierre Bourdieu escribe que las prácticas individuales y colectivas se originan en el hábitus.
Esta es una especie de red de condiciones y convenciones construidas de manera artificial, reproducida y sancionada históricamente. La repetición por generaciones de esas construcciones cognitivas, estoy hablando del hábitus, de estas construcciones cognitivas artificiales, determina su proliferación inconsciente, con lo que las realidades construidas quedan naturalizadas. Es decir, es lo que Pierre Bourdieu llama que las estructuras estructuradas devienen en estructuras estructurantes. No me voy a meter en este rollo porque no me da tiempo, pero de este proceso de naturalización surgen, según Pierre Bourdieu, las regularidades objetivas, es decir, las acciones de carácter rutinario codificadas en la asunción inconsciente de lo que es razonable y lo que no lo es. Un corpus de sabiduría, refranes, lugares comunes, preceptos éticos y, en un nivel más profundo, dice Bourdieu, principios inconscientes de los valores y modos de ser. O sea que el hábitus, en resumidas cuentas, es un poco cuando todas las mañanas me levanto, me visto y me voy a esperar el camión justo en el mismo lugar, pero resulta que hago eso un domingo, ¿no? Y no lo pienso. Ese sería como el hábitus, así para ejemplificar, ¿no? La noción de representación, tomo principalmente a González Ochoa y a Gombrich. Según González Ochoa, la representación se trata de un concepto heterogéneo, dada la vinculación del término con sus múltiples potencialidades de actualización sensorial e intelectual. Hablo de estos dos tipos de actualizaciones porque estoy pensando no solo en imágenes visuales, sino también en imágenes retóricas, escriturales, mentales y gestuales. Así, de esta manera, la representación podría definirse como un proceso por medio del cual se instruye un representante que, en un cierto contexto, ocupa el lugar de lo que representa. Y son tres las competencias genéricas del proceso de representación, que es la simbólica, la epistémica y la estética. De acuerdo con Gombrich, este proceso está vinculado de manera directa con lo deseado, es decir, que la representación es una ilusión de realidad que no puede separarse de su finalidad ni de las demandas de la sociedad en la que gana adeptos su determinado lenguaje visual. Por ello, el historiador de origen vienés, Gombrich, insistió en la imposibilidad de la existencia del ojo inocente humano. O sea, ninguna imagen realmente es una imagen artística sublime que no quiere decir nada, ¿no? Siempre hay una intencionalidad. Y rescata Gombrich la doctrina de Plinio de hace mucho, que dice: la mente es el verdadero instrumento de la visión y la observación, y los ojos sirven como una especie de vasija que recibe y transmite la porción visible de la conciencia. Cabe destacar que representación no es lo mismo que similitud, porque la representación en su origen es la creación de sustitutivos a partir de un material dado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, quisiera plantear la pregunta de qué podemos entender por prácticas y representaciones culturales de resistencia al pensamiento dominante. Si uno se va a la filosofía política y filosofía del derecho, pues desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se dice que el derecho a la resistencia al poder es un derecho también inalienable de los seres humanos, ¿no? Pero pues esa es una utopía porque pues todos los derechos están pisoteados todo el tiempo. Entonces, por eso retomo la tesis de Foucault para hablar de las relaciones de poder y para hablar de la relación entre las relaciones de poder y la resistencia. Michel Foucault considera que la unicidad discursiva no está determinada por la constancia y la homogeneidad, sino por la coexistencia de enunciados dispersos y heterogéneos, por el sistema que rige su repartición, el apoyo de unos sobre otros, la manera en que se implican o se excluyen, la transformación que sufren, el juego de su relevo, de su disposición y de su reemplazo. Es decir, Michel Foucault pues ha dicho que no existe el discurso único, sino que los discursos son diferentes redes de otros discursos que se solapan a lo mejor para ir en contra de otro discurso o para agregar algún hábitus al corpus ya existente, ¿vale? Entonces, por eso Michel Foucault habla de formaciones discursivas.
¿Por qué traigo a colación el discurso? Porque Foucault dice que el discurso desempeña un papel dentro del sistema estratégico en el que el poder está implicado y gracias al cual funciona. El poder no está, dice Foucault, por lo tanto, al margen del discurso. Foucault está pensando que todo lo que hacemos obviamente se lee y entonces todo es discurso, ¿no? El poder es algo que opera a través del discurso, puesto que el discurso mismo es un elemento de un dispositivo estratégico de relaciones de poder. El poder, entonces, no es referible solo a las acciones ejercidas desde la política estatal. El poder se sustenta en diversos estados de dominación o sujeción socialmente reproducidos, cuyas relaciones son capaces de adiestrar y disciplinar a los otros en determinadas maneras de ser, de estar y de vivir. Dice Foucault, el poder está siempre presente en una relación en la que uno quiere intentar dirigir la vida del otro o las decisiones del otro. En este sentido, yo veo una diferencia pero más que se complementa entre la visión de hábitus y el discurso vinculado al poder, porque en el hábitus se supone que tú ya no piensas lo que estás haciendo, o sea, todo lo haces mecánicamente. Y las relaciones de poder sí tienes que ser consciente de lo que hay adentro, porque Foucault dice que en realidad la resistencia es imposible que exista a los márgenes del poder mismo. Entonces, en este sentido, para tejer una relación de poder, y es un poco lo que les pongo aquí, no podemos hablar de poder absoluto, sino de relaciones de poder que operan a través del discurso y esas relaciones de poder tienen que ver con diferentes tecnologías del yo, que no me voy a meter mucho ahí, pero para Foucault el yo tiene 4 tipos de tecnologías básicas con las que somos capaces de leer símbolos, somos capaces de objetivizarnos nosotros mismos para ponernos frente al otro y somos capaces de organizar los pensamientos y las conductas. Bueno, todo este choro me sirve para explicarles un poco cuál es mi definición de prácticas y representaciones de resistencia. Para mí, por prácticas y representaciones de resistencia entiendo un complejo engranaje entre la realización del hacer, los vehículos experimentales por medio de los cuales esta realización se hace visible o manifiesta, y los dispositivos simbólicos, por eso me interesaba rescatar un poco lo de la representación, los dispositivos simbólicos creados para servir como sustitutivos al hábitus de subordinación. Estoy hablando de que, bueno, en todas las relaciones de poder, obviamente, pues hay el subordinado, el que subordina, pero no es una dialéctica, ¿sí? No es unilateral. Bueno, Internet, como sabemos, pues prácticamente hace que podamos estar vía streaming viendo lo que pasa en todo el mundo en vivo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con las relaciones de poder, porque el conocimiento empodera, ¿no? En este sentido, aunque se piense que en México, por ejemplo, revisé las estadísticas, en el 2012 el 59% de la población mexicana tenía un ordenador en casa, pero no tenía conexión a Internet. Y esto podría parecer que, bueno, obviamente en comparación de otros países, pues aquí sí vamos bastante atrasadísimos bueno, aquí mismo en la biblioteca, ¿no? O sea, no hay un Internet que facilite todo. Pero a pesar de eso, eso no implica que la gente, incluso las personas que ni siquiera saben encender un CPU, conozcan los alcances de Internet, y es un poco lo que quiero demostrar con los siguientes videos, ¿no? Necesitamos una educación digital para poder leer estas prácticas y estas representaciones de resistencia. ¿Por qué? Porque si vinculamos todo lo que Internet ofrece sobre lo que está pasando en el mundo con la crítica que Immanuel Wallerstein hace sobre el sistema mundo capitalista, donde dice, bueno, es que en realidad no se desarrollan los países, se desarrolla todo el sistema. Entonces, si América Latina en algún momento está pensando ser de primer mundo, puede esperar sentada porque su lugar en el sistema capitalista es ser de tercer mundo, ¿no? Entonces, si retomamos estos dos conceptos, gracias a la web podemos tener una apreciación más global
no solo de la historia contemporánea o de la historia reciente del mundo, sino lo que veíamos en la mañana, su vinculación con todos los objetos históricos que hay hacia el pasado, ¿no? Los 3 videos que voy a presentar primero un video que se titula Abuelita mexicana enojada con los políticos de México. Voy a pasar un fragmento chiquito porque el video está muy largo, pero y ahorita hacemos el análisis. Buenas noches. Perdona, el audio. Mi nombre es... ¿Ya está? Vale, gracias. María de la Luz Sánchez Treviño. Soy una persona mayor, tengo 86 años. Yo traigo una cosa muy adentro que quiero platicar con ustedes, mis queridos amigos compatriotas. Quiero notificarles mi sentir de todo lo que nos está pasando con estos sinvergüenzas que tenemos de gobernantes, que no son más que unos rateros disfrazaditos nada más. No se oye bien, ¿vale? Bueno. Perdón. Compañeros, no se oye. Bueno, ya vieron a la abuelita. Obviamente no iba a pasar todo el video que dura 14 minutos, pero a ver, esta mujer tiene 86 años. Seguramente le dijo a alguien, oye, grábame porque estoy muy enojada, y comienza a hacer un recuento de todo lo que está sucediendo en México con la reforma energética. Empieza a decir, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando ganó Ávila Camacho, cómo hubo matanzas porque Lázaro Cárdenas, bla, 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 y hace todo un discurso en donde, bueno, además de que este video, pues, por las redes sociales tuvo virulencia, lo más importante que yo rescato es que representativamente esta mujer también está cuestionando otro hábitus del mexicano, que es, o del mundo, no sé, que es esta cosa de pensar en el viejo como en el que no sabe nada, en el que su opinión no vale la pena y al que hay que meter a un asilo, ¿no? Si ustedes, de verdad les recomiendo que escuchen el video, porque aunque la señora habla muy coloquialmente y dice rateros, etcétera, si uno escucha detenidamente lo que está diciendo, es una mujer informada, que obviamente no está informada por López Dóriga, porque cita varias cosas que solo salen por ejemplo, con Carmen Aristegui, etcétera, ¿no? Entonces, esta para mí es una práctica cultural de resistencia por medio de una red social. Voy a mostrarles otro video. Espero que ya… Vale, este video fue grabado en el metro de la Ciudad de México el día 19 de septiembre. Unos chicos universitarios subieron al metro a explicar a la gente, ¿no?, qué era lo de la reforma energética, y se armó la rebambaramba porque unos policías los querían bajar, ¿no? Entonces, aquí lo que me interesa rescatar es cómo un tercero se apropia de lo que está sucediendo. A ver si ya se puede oír bien. Van a sufrir hambre, es evidente que no es de unos días esto. Si nos damos la tarea de salir es porque los medios de comunicación están tergiversando la información y no le pasa como realmente está pasando en las calles. Yo te conozco, yo digo que yo conozco a él, yo puedo platicar con él. No. Las personas están escuchándonos. Si ellos están investigamos algo, de que lo informemos. Vale, imposible. Les voy a contar. Estos chicos no volantean ni nada, pero resulta que los policías del Metro del Distrito Federal los quieren bajar.
porque están hablando de la reforma energética. La gente entonces empieza a abuchar a los policías. El metro estuvo parado más de 5 minutos porque estos chicos no se querían bajar. Comienzan a alegar que su derecho es estar en el metro porque ellos pagaron su pasaje y pueden decir lo que quieran, no han vendido nada, no han volanteado nada. Y entonces se arma toda una rebambaramba en donde hay unas mujeres que a lo mejor ni siquiera tienen correo electrónico, que le gritan a otros, grábelo para que lo subas al internet. ¿Esto qué significa? Que la apropiación de las nuevas tecnologías se asemeja mucho a la apropiación de la lectura en la época moderna. En la época moderna, aunque no toda la gente supiera leer y escribir, sí leían, y esto está muy estudiado, ¿no? La lectura en voz alta hacía que gente analfabeta supiera casi de memoria, por ejemplo, el Quijote. Entonces, este símil es muy interesante porque aquí se está subiendo un video por un tercero y está documentando algo que está pasando en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, finalmente, a ver si se oye algo. Este no dura nada. No sé si alguien vio este video, pero el contexto fue cuando estaban todas las marchas de los maestros. Y bueno, todo mundo pues sabe que había una tensión muy fuerte, ¿no? Este video prácticamente no tiene visitas en YouTube, pero lo más interesante son los comentarios del video. Lo voy a pasar. ¡No mames! ¡No mames! Vale, pues ¿qué es eso? Pues un conductor que está muy cabreado y entonces lo que hace es arrollar a la gente. Lo que dice abajo en los comentarios es, qué bueno, ojalá a esos maestros los maten, que se vayan a su lugar. Aquí tengo la transcripción un poco de algunas cosas que dicen los comentarios. Pues yo haría lo mismo si se me atraviesan así unos desconocidos, más vale pagar el deducible de mi seguro que arriesgar mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. En ese mismo contexto salió un artículo en Letras Libres que se llama La cólera de los imbéciles y se habla un poco de cómo el hábitus que tenemos en México de denigrar lo extranjero en el sentido de la capital, ¿no? Porque claro, para los capitalinos todo es provincia y eso significa que eres de fuera. Entonces, este hábitus que tenemos primero en la capital de creer que aquí pues se hace todo, que aquí está todo bien, que somos los más civilizados, que somos los de izquierda, ese hábitus es muy cuestionable en todos los comentarios que hay, pero además otra cosa que evidencia el video y los comentarios es la necesidad que tenemos de descolonizar nuestra mente, ¿no? O sea, somos incapaces de ver que a lo mejor lo que está pidiendo esta gente de los maestros con lo que está pidiendo otro colectivo y otro, en el fondo es lo que estuviéramos pidiendo todos. Pero hay una separación entre la comunidad y la gente que sale a las calles, ¿no? Por eso no podemos recuperar la calle. Entonces, en este sentido creo que YouTube sí se vuelve un poco un panorama no solo documental, sino que también puede ser un lugar virtual donde seamos capaces de vertir de todo, cosas como estas, pero incluso cosas como estas para rescatarlas, porque ¿qué tal si yo en una clase de sociología les paso este video a mis alumnos de licenciatura y empezamos a discutir sobre esto? Creo que valdría más la pena que estar todavía repitiendo el libro trillado sobre las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente lo que quiero decir, tenía muchas cosas que decir, pero el tiempo es muy poco. Lo que quiero decir es que realmente Internet, por lo menos desde mi ámbito de la historia, todavía está muy mal visto. Si tú bajas algo de Internet, sacrilegio, porque no fuiste a la biblioteca. Y realmente no estamos viendo desde el ámbito de los historiadores, estamos muy cerrados a usar estas nuevas tecnologías como documentos y como protesta social. También otra cosa importante es, por ejemplo, el movimiento del EZLN no podría entenderse si Internet no hubiera existido, ¿no? Entonces creo que tenemos que retomar un poco estos espacios donde, por ejemplo, yo que no sé nada de programación, pues vengo a aprender lo que puedo y como humanista pues también
darle una lectura a eso que está arriba gracias a todo lo que hace la gente que está aquí indexando cosas, etcétera. Y bueno, pues esa es mi rapidísima aportación y perdón por las fallas técnicas. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes, soy Esaú Bravo. Bueno, mi reflexión más que una ponencia radica en un trabajo reciente que de alguna manera se culminó hace menos de 2 meses, con el cual obtuve el grado de doctor en comunicación en la Universidad de La Plata, y de alguna manera trata sobre estos espacios como de generación de conocimiento y aprendizaje complejo que abordé durante mi estudio de tesis doctoral, que son las interfaces para compartir música. Yo hacia el final de esta reflexión voy a retomar un poco del panorama que aplica la compañera en cuanto a que todavía no existen esos consensos, me parece, dentro de las academias, pero bueno, en fin, comienzo justamente esta como lluvia de ideas, esta pequeña reflexión a la que los invito a participar, justamente pensando en los resultados que tuve de mi trabajo de tesis doctoral. Me parece que cuando postulé para este encuentro de humanistas digitales, de alguna manera se reprodujo un poco este momento muy largo de la escritura de la tesis, porque de alguna manera cuando empiezas a abordar los fenómenos sociales en Internet desde distintas academias, creo que no me dejarán mentir, me parece que no terminas al menos en algunos escenarios en América Latina, no terminas de encontrar como interlocutores con los quienes tengas espacio para debatir sobre este tipo de aportes académicos que quieres hacer. Entonces me parece que también me encuentro con las humanidades digitales un tanto en la periferia al no encontrar de una manera concisa, al menos en Argentina, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, como estos espacios de interlocución a partir de estudiar otros escenarios sociales que se están generando en otros espacios distintos a los entornos físicos, a los entornos quizá ya más tradicionales en cuanto a las investigaciones que giran en torno a fenómenos políticos, económicos, en el ramo de la comunicación, por ejemplo, estudios quizá más clásicos con los autores, con una academia ya más consolidada, con alguna corriente en específica, y cuando llegas quizá con otro tipo de inquietudes, porque por diferentes cuestiones encuentras una fenomenología social específica dentro de otros espacios físicos o virtuales, me parece que no terminas de tener como un nicho de acción en el cual te puedas desarrollar de alguna manera, no digamos libremente, porque al final de cuentas es una como escena dentro de los estudios sociales que todavía está siendo emergente, pero que tampoco terminas de encontrar un engranaje un tanto más aceitado, ni siquiera una apertura para abordar este tipo de fenómenos. En mi caso en particular, yo desde la licenciatura estudio fenómenos sociales relacionados con la música y con juventud, y después para la investigación doctoral pues me interesó saber qué pasaba dentro de las interfaces virtuales, porque hasta donde yo creo, en estos espacios de ocio y de entretenimiento me parece que se generan otro tipo de saberes específicos, expertos que están quizá por fuera de la acreditación académica o de estos sitios donde tomas algún curso en especial para programar, en fin. Yo lo que creo es que a partir de los usos sociales de la tecnología se puede generar conocimiento experto a partir de esa utilización y de ese testeo. Pienso incluso en estudios que, desde mi rama de la comunicación, las ciencias sociales, que se abordan a partir de las últimas irrupciones de movimientos sociales que se generan, por ejemplo, en redes sociales. No vamos lejos, el Yo Soy 132, el Occupy Wall Street,
las protestas de Brasil, la primavera árabe, pero creo que de alguna manera se terminan visualizando, terminan siendo parte de la academia o merecedores de ser analizados por la academia cuando se visualizan en otro tipo de escenarios que tocan lo político, que tocan lo económico, que tocan lo social. Y me parece que existen otros escenarios que están siendo ignorados y que de alguna manera dentro de la academia rígida se le dejan al ámbito de la publicidad, al ámbito de la mercadotecnia, pero me parece que existen problemáticas sociales muy complejas que se están generando en esos espacios de ocio y entretenimiento. Yo pienso, por ejemplo, en quizá la repercusión que tuvo el uso de Twitter en el Yo Soy 132 o en los últimos movimientos sociales hubiera sido la misma si Twitter tuviera un mes de haber sido lanzado. Lo que yo creo es que a partir de la utilización y el testeo de estas interfaces, a partir de estar compartiendo cualquier tontería, de navegar dentro de espacios de ocio y entretenimiento, se comprueba de alguna manera la eficacia de estos canales. Y entonces cuando existe alguna coyuntura política, económica, social, en fin, se utilizan estas redes virtuales, estas redes sociales. De alguna manera creo que, como digo, la academia los toma en cuenta porque ya están de alguna manera manifestando cuestiones que tocan más como esos temas clásicos, pero yo creo que se generan muchas cosas mucho antes, y esta última capa que se visualiza para entender este tipo de estudios creo que se desarrolla con otro tipo de componentes, y a lo que voy es que cuando me enfrenté a la investigación de estas interfaces virtuales, me encontré con muchas problemáticas que me imagino también pasan del otro lado. Me refiero a las cuestiones, a la gente dedicada a la programación, a la gente dedicada como a las cuestiones más operativas, y cuando tratas de observar o analizar una fenomenología social en específica, no encuentras, como en mi caso, creo que no encuentras como las herramientas para tratar de entender o descifrar todo este entramado de situaciones que están pasando por atrás de la pantalla, que están pasando en la parte de cuando tú utilizas un dispositivo, cuando tú memorizas algunas rutas de acceso y cuando tú compartes algún tipo de información, se están generando códigos comunicacionales complejos. Y entonces recuerdo cuando me puse a analizar, aparte de la interfaz de MySpace, para hacer un comparativo con interfaces de música, te encuentras con un escenario que no sabes por dónde tomarlo, porque desde las ciencias sociales todavía no terminas de tener como ni esa apertura de las academias a las que perteneces, y tampoco tienes como las herramientas para interpretar los datos a los que te estás enfrentando. Y en mi caso me tocó hacer un trabajo prácticamente artesanal de un rescate histórico del registro que dejó MySpace en Wayback Machine y en archive.org, y me tocó prácticamente durante 4 años analizar, primero organizar qué era lo que quería visualizar dentro de esta interfaz, y analizar pues prácticamente de a uno en uno casi 15,000 imágenes, que tiene que ver con las capturas de pantallas que existen en ese repositorio, y después hacer un comparativo en cuanto a los picos de interacción que se generaron en algunos momentos específicos, y ver si estos picos de interacción que saturaban la interfaz, después de saturar los picos, la interfaz cambiaba. Eso de alguna manera te permitía como entender que, bueno, MySpace sobre todo, que permitió en algún momento modificar parte de la arquitectura por parte del usuario, modificando los fondos de pantalla, en fin, porque había partes del código que eran abiertos, generaba puntos de saturación que después modificaban, ¿no? Entonces, en mi caso me enfrenté después de toda la pelea, además de la pelea teórica que tienes, para tratar de justificarlo, decían en el panel de la mañana, no solo con los burócratas, sino con la academia, de que vas a hacer una investigación basada en una cuestión de análisis de interfaces en Internet, y que no vas a salir a la calle a generar encuestas, no vas a hacer tu trabajo de campo prácticamente son analizar miles de repositorios de imágenes y de documentos en horas nalga por mucho tiempo.
resulta complicado cuando tienes ese compilado de información y dices, bueno, ¿y ahora cómo demonios me enfrento a esto, no? Resulta complicado no solo los cruces teóricos que vas a tratar de integrar para generar una lectura más profunda de este tipo de fenomenología social, sino también en diseñar una metodología que te sirva y de encontrar los instrumentos que te permitan extraer esa información, no solo traducirla, sino visualizarla. Y después de eso creo que te enfrentas a un problema mayúsculo que es, en mi caso me tuve que acercar, yo no sé nada de programación, pero tuve que acercarme a manuales y a gente y a foros donde van de programación para más o menos medianamente entender los procesos de la programación y poder hacer esta lectura un tanto transversal. Y una vez que lo entiendes y haces tu borrador y lo escribes dices, bueno, ahora ¿cómo demonios logro traspasar o traducir la lectura de un código y articularlo con la teoría social y articularlo con una fenomenología específica? Se vuelve muy complicado porque después, si de por sí terminas siendo como el bicho raro, en nuestro caso de mi pareja, de mi esposa y yo, que cursamos el mismo doctorado y trabajamos temas de tecnología, en una facultad donde quizá los estudios tradicionales de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata son un tanto más clásicos, orientados a las cuestiones políticas, de educación, en fin, pues tampoco terminas en las clases, en los congresos, tampoco terminas de tener como ese espacio. Yo me motivé muchísimo cuando me enteré de que existía este encuentro, porque de alguna manera también me sirve como de desahogo, creo yo, ¿no? Y porque me esperaría que muchos de los asistentes entiendan como este sentir desde el ejercicio científico, desde que surgen un montón de preguntas que después no sabes cómo terminar de articular entre lo práctico, entre lo teórico, entre lo metodológico, y que todo eso tenga una validez académica, porque al final de cuentas terminas trabajando siempre en las periferias y terminas respondiendo para academias estructuradas, cuadradas, atornilladas, un tanto antiguas, terminas haciendo investigaciones quizá muy complejas, quizá muy interesantes, pero que de alguna manera tienen que responder a unos formatos, a unos estándares bastante, pues digamos, bastante extraños para lo que termina siendo tu producto científico. Bueno, entonces yo creo que más que una ponencia y más que una queja, mi invitación es justamente como para pensar en este tipo de otros escenarios a los que se enfrenta el científico social, porque, o sea, en algunos de los foros que he escuchado, me parece que hay una tendencia clara, al menos en este día de trabajo, a partir de la preocupación de la sistematización de datos y de meter algún proyecto en particular en un código de programación para que se visualice, pero también creo que estamos los del otro lado, los que observamos fenómenos sociales y tratamos de meter todo esto en una investigación medianamente coherente y que no termines diciendo muchas pendejadas o que te termine siendo tu trabajo avalado por una academia que tampoco termina como de tener la suficiente apertura, me parece. Creo que creo yo que este tipo de reflexiones también nos invitaría a pensar en estos espacios de discusión académica de la labor, del quehacer científico, de saber y de quizá encontrar otro tipo de mecanismos y de fortalecer la misma academia, pues para terminar de integrar este tipo de estudios. Evidentemente el Internet ha trastocado de manera transversal prácticamente todas las actividades del ser humano. Y bueno, hablo desde mi área experta de conocimiento, que es la comunicación, pues no puedes permanecer ajeno por mucho tiempo. Entonces, únicamente es como esta cuestión de que los invito como a que debatamos, a que reflexionemos sobre hacia dónde vamos pensando en la producción científica, no nada más pensando creo que hay iniciativas muy interesantes en cuanto a la búsqueda de soluciones operativas, pero ¿dónde quedan, creo yo, las otras soluciones que uno busca como científico social para tratar de darle no solo cabida en una academia que no te termina de aceptar, sino en tratar de legitimar también esta corriente del que creo yo que se está fortaleciendo con
con el estudio y con el análisis de diferentes fenómenos sociales y de diferentes como problemas de investigación que están surgiendo alrededor del mundo y que de alguna manera están tocados por la tecnología o van a ser tocados por la tecnología. Creo que esta es mi invitación, como que reflexionemos sobre este tipo de cuestiones y que no nos quedemos quizá en una lectura nada más operativa o en lecturas simplistas en cuanto al manejo de Internet o en cuanto a pensar en que me parece que a veces la discusión se queda en la dotación de un servicio básico de Internet para el grueso de la población, o quizá en esta idea de terminar de capacitar a los estudiantes y a los docentes en cuanto al manejo de dispositivos electrónicos. Creo que va mucho más allá y creo que la tecnología está de alguna manera atravesando mucho más allá de la mera operacionalización de los instrumentos. Creo que tenemos que trabajar un poco más en cuanto a la gestión de contenidos informacionales, en cuanto a tratar de darles una relación y una reflexión más profunda en los diferentes espacios de la sociedad en los cuales está el Internet y el uso de las tecnologías se está atravesando, porque al final de cuentas van a ser o son los escenarios que nosotros como científicos sociales de alguna manera nos vamos a seguir enfrentando. Muchas gracias. Ahora entonces pasamos a una sesión de preguntas. Qué bueno que terminamos. No, qué bueno, no. Ay, no. Hubo un error en el catálogo, o sea que al final de cuentas íbamos a tener solamente 1 minuto para el café. Ahora vamos a dejar por lo menos 10 minutos para el café, ¿no? Y vamos a tomar preguntas del público. ¿Hay otro micrófono? Este es el único. Y ya hay una pregunta allá atrás, ¿no? Sí, ahora en un momento cuando ya va el micrófono. Bueno, es un comentario y una pregunta al último participante. Mi nombre es Juan Ángel Salas y he sido profesor del área de humanidades en los 90s. Y mi comentario es que las estructuras, los protocolos de investigación para el doctorado de humanidades está fuera ya de contexto. La elaboración del protocolo de la hipótesis, la estructuración de las categorías o vamos a decir las maneras de estructurar la pregunta de investigación y adelantar lo que se va a lograr al final de la investigación doctoral, que tiene que ser una propuesta innovadora, una respuesta innovadora, que tiene que tener antecedentes de referencia, no queda, ya no funciona. Ese es el protocolo que es viejo y hace décadas, pero que funciona el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, toda la vanguardia, los edificios de ciencias sociales y humanidades de la ciudad universitaria, pero eso ya no funciona. Lo que le toca a las nuevas generaciones, hablo de la nueva generación del 2000 para acá, como la que tú perteneces, es de crear ese protocolo nuevo, por una razón sencilla, porque todo ese protocolo está elaborado en forma de la cultura unidireccional, emisión, mensaje y recepción, o hipótesis, comprobación, resultados. Eso no funciona, porque la cultura de esta tecnología es una cultura simultánea, acústica, sencilla. Desde los años 70 ya lo había adelantado McLuhan, que ese era el contexto, no la cultura lineal, en la que cualquier acto de logro o éxito tiene que estar vislumbrado, como en la hipótesis de Aristóteles, ¿no? Tiene que haber una acción primaria, dicha, enunciada, y luego el logro final como un logro a posteriori. Esto no funciona así, la tecnología esta no funciona así, funciona más, como ya lo habían adelantado, muchos antecedentes culturales, como las culturas polinesia o a las culturas más primitivas en las que la relación simultánea con el mundo es viva, es directa, y los humanistas tienen que estudiar esas culturas, como los antropólogos, ¿no? Entonces,
la cuestión del humanismo, o sea, las disciplinas humanísticas, se están replanteando porque la tecnología está replanteando la mecánica de ese pensamiento unilineal. Y justamente Lluvias en La Plata, ahí en Argentina, la estructura de La Plata es un diseño que no concuerda con el damero romano de las cuadras Y las vertical, ¿no? Es el cartesiano, lo pone en jaque, solamente por introducir la diagonal de conexión en las calles. Así es. Entonces tú vivías en los márgenes, justo así, en los márgenes de la ciudad universitaria, donde el damero entra en contacto con la naturaleza y se rompe la estructura, ¿no? Entonces, un poquito es esto lo que está pasando con las humanidades, o sea, es decir, la cita protocolaria de los antecedentes del marco teórico, de Bourdieu, de los demás, de todos los sociólogos, está todavía, aunque ellos son los avanzados, son las vanguardias, todavía están en el hábitus de la referencia que tiene que ser comprobable, o el enunciado que se confronta con otro enunciado y que tiene un antecedente, si no, no es válido. Como estás metido en esa trampa, ese enunciado lo domina para que no puedas tener resultados no previsibles o no cuantificables, o en el que la hipótesis nula sea realmente inoperante. Entonces, esto es lo que está en cuestionamiento, la estructura de la investigación en humanidades, porque la tecnología no permite eso. Si tienes todas esas imágenes codificadas de todas esas páginas de acceso, esas páginas de acceso no fueron elaboradas en un contexto unilineal, entonces necesitan un acercamiento acústico, es decir, de varios acercamientos simultáneos en ese horizonte de tiempo que escogiste, ¿verdad? Y con diferentes instrumentos a priori, digamos, no encontrados fácilmente. Entonces, me da gusto, nada más, tu conferencia es válida porque existes tú y tu esposa, no porque existe el marco teórico referencial, porque existe la pregunta que cuestiona toda esa estructura que no sirve para nada todavía. Va a servir como un antecedente de lo que había antes de 1995, que el Internet se hiciera oficial, digamos, comercial. Toda esta estructura tecnológica de los 60 se reveló en el 95 como el instrumento de investigación total del mundo, ¿verdad? Pero hay un cineasta y pintor que se llama Peter Greenaway, que dice que Hollywood murió el día que se inventó el control remoto. Y yo creo que esas existencias, haciendo un símil o una comparación, en la tecnología, en los marcos tecnológicos para humanidades, todavía no hemos encontrado ese control remoto que se perdió, pero ha de andar en los 90s también. Y entonces, bueno, eso es solamente, quería hacerte ese comentario. Te quería hacer la pregunta, que ¿cuál atisbas tú que serían las preguntas o estructuras básicas, así, la más sencilla para ese nuevo protocolo de humanidades? Eso es todo. Gracias. Pues es interesante, ¿no?, respecto a las cuestiones que comentas, porque sí creo que el aventurarte, porque es, a final de cuentas, toda una aventura, justamente pensando en que las academias no son tan flexibles todavía en este momento, a indagar un fenómeno social específico dentro de Internet, todo el tiempo estás jugando contra el tiempo, porque las estructuras son móviles, porque es muy difícil plantear hipótesis, porque es muy difícil manejar grandes cantidades de información, porque esa información, ¿cómo demonios la traduces cuando hay bibliografía limitada? Existe en el mundo, pero al final de cuentas sigue siendo limitada, y a veces esa bibliografía que traes de otros países en otros idiomas y la integras a tu investigación en el contexto latinoamericano, termina no ser por aceptada también, ¿no? En mi caso también tuve la problemática porque trabajé con Marshall McLuhan y porque trabajé con Wittgenstein, y como que les repateaba un poquito, quién sabe en dónde, trabajar con la academia norteamericana. Y me parece que todavía hay muchísimo trabajo por hacer dentro de las academias, más allá de que se logren quizá de manera individual o en un pequeño colectivo generar algún tipo de
salidas metodológicas, teóricas, académicas, que permitan como indagar este nuevo tipo de fenomenología social. Existe mucho trabajo por hacer dentro de las mismas facultades y desafortunadamente creo que las personas, ahora hace rato hablaban de los burócratas, pero bueno, también hay funcionarios dentro de las universidades que de alguna manera coordinan o tienen puestos de dirección en cuanto a cuestiones de investigación, y te das cuenta que, bueno, estamos en América Latina, ¿no? Muchos están ahí por palancas, muchos en su vida han hecho un posgrado, en su vida han hecho una investigación y no terminan ni siquiera de concebir la investigación social como una cuestión muy compleja, y muchísimo menos una investigación social que tenga que ver con Internet, porque de alguna manera termina, es que eso no sirve, es que eso tiene que ver con entretenimiento, es que eso no es una problemática social seria, y me parece que es muy difícil como aventurar como una posible solución. O sea, no sé, realmente el trabajo que hicimos y que logramos sacar adelante en Argentina, creo que fue, dirían los argentinos, remando sobre dulce de leche, o sea, todo el tiempo batallando. Y bueno, creo que las posibles soluciones se logran así, creo que conquistando estos como requerimientos institucionales con trabajos novedosos y con propuestas novedosas, porque de alguna manera sí se va a engrosar justamente ese corpus que empiezas a generar. De lo contrario, las tradiciones dentro de las academias te siguen aplastando o te siguen mandando a la periferia, ¿no? Bueno, creo que es lo que tengo que decir. No se me ocurre una solución, porque creo que la vamos a seguir trabajando en el transcurso de no sé cuántos años. Esto creo que apenas es un granito de arena en ese universo tan grande. Anel quiere hacer un comentario también. Bueno, me dejó pensando la pregunta que le preguntó. Yo creo que hay que preguntarnos qué está pasando en el mundo virtual que modifica mi mundo real, y qué es lo real y qué es lo virtual hoy. Porque si pensamos, por ejemplo, a nivel de comunicación, nadie que tenga dos dedos de frente hoy se dice informado, etcétera, viendo televisión. Entonces, creo que esa es una beta que nos abre para entonces explorar un montón de cosas que hay adentro de Internet, ¿no? Yo hace poco estaba pensando que en realidad, bueno, esto es la realidad y lo virtual, etcétera, pero que finalmente el mundo virtual, a mí como profesional, hace que mi mundo sea más real que si no estuviera el mundo virtual, porque si no, los dispositivos donde yo pudiera encontrar lo que está pasando en el mundo material, pues estas ya son construcciones, ¿no? O sea, simplemente hay que recordar lo que pasó con los de la Banda del Zodiaco y la Francesa, etcétera, un montaje. Entonces, creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer los humanistas desde este lado es reflexionar sobre las categorías de lo virtual y lo real hoy, y a partir de ahí sí considero que bueno, el comentario que usted hace es muy bueno. Creo que nosotros somos los que tenemos que empezar a proponer marcos teóricos de resistencia a esos protocolos que ya no funcionan, ¿no? Y que además pues el humanista hoy tiene que ser periodista también, ¿no? Cualquier tipo de humanista o de científico social, porque todo el tiempo la información está fluyendo, ¿no? Bueno, era mi comentario que quería hacer. Allá atrás, por favor, el micrófono. ¿Quién lo tiene? Sí, dale, perdón, no te vi, el vislumbrado, sí. Sí, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es para la doctora Anel. ¿Cómo podríamos hacer esta resistencia, digamos, en este caso desde el YouTube, sin ser virales? O sea, es decir, creo que incluso Esaú, el doctor Esaú lo retomó, ¿no? Que solamente tienes una repercusión cuando hay una coyuntura social o política que sea de relevancia. Y estaba poniendo algunos ejemplos. Es decir, y es una pena que no hayamos podido escuchar la de Twitter, porque creo que ahí es muy significativo el Twitter, porque para que tú puedas hacer, digamos, alguna resistencia real en Twitter,
Es una serie de pasos que desde crear una cuenta, tener un user atractivo, crear un hashtag, que el hashtag sea trending, que el trending sea trending topic, que el trending topic después sea mundial y que después que sea una repercusión en redes. Lo que le decía la doctora Anel, que las señoras saben que lo suben al internet, es porque en algún momento ellas vieron en los noticieros o en los medios de comunicación más comunes que lo están retomando del internet. ¿Cómo? O ven a sus hijos. Sí, bueno, yo a lo que me refiero es que incluso hay periódicos que tienen ya sus… No recuerdo cuáles, no estoy seguro si es La Prensa o el periódico Metro, que creo que son los que tienen hasta más tiraje, pero en algunos de ellos ya hay una sección exclusiva diaria que dice visto en redes o algo así, y ahí ponen toda esta serie de memes y esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta resistencia, digamos, desde el YouTube, o ver que esta resistencia podría ser real? Por ejemplo, a los vecinos de la Colonia Juárez, que ahora están en ese proceso de gentrification, que alguien suba un blog y que de ahí todos nos enteremos de que esa colonia está en este proceso de especulación, o de que la Merced, que ellos están ahorita en un proceso también de que quieren cambiar totalmente la imagen del barrio, y la Merced como la conocemos pues se va a perder y va a ser una nueva cosa que no va a ser la Merced. Entonces, ¿cómo hacer esta resistencia desde redes cuando en YouTube tienes que ser forzosamente viral, tienes que compartirte, y en Twitter tienes que tener por lo menos, no sé, 50,000, 60,000 followers para que tengas alguna repercusión, y ni siquiera así te garantizas. Digo, por eso está esta nueva figura de los Twistars, ¿no? Eva de Metal y Infrastructure y no sé cuántos. Entonces, ¿cómo hacemos esto sin, digamos, esta limitancia del internet, que aunque es abierto, tú tienes que tener cierta, no sé, eco, resonancia hacia las demás personas para que para que esa protesta o esa idea tenga alguna repercusión real? O sea, digo, no solamente es subir un video y ya me van a ver miles. O sea, gracias. Sí, bueno, ese es el gran reto, ¿no? O sea, pasar de la discusión virtual a la agora pública. Yo creo que aquí, yo rescaté estos videos porque es de gente que yo creo que nunca voy a ver en la vida, ni saber cómo se llama, ni nada, pero es gente que de alguna manera está tomando este dispositivo para decir algo. ¿Cómo se puede hacer una revolución virtual? No hay una revolución virtual, pero lo que creo que como puede comenzar este paso de lo que sucede en el mundo virtual, pasarlo al mundo político, creo que lo primero es convencernos de que Internet es mucho más de lo que la media opina, ¿no? Por ejemplo, mucha gente puede pensar, bueno, sí, la viejita hablando, etcétera, ¿y qué? ¿Qué cambió? Creo que una de las grandes cosas que está cambiando o que cambia esa señora es que se está reapropiando de un lugar que en la calle ya no tiene, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es una red de redes, es decir, por ejemplo, un grupo de gente que constituya un blog y ese blog al mismo tiempo esté vinculado con una cuenta de YouTube, con una cuenta de Twitter, una de Facebook, y además tenga un espacio físico. Estoy pensando, no sé, en una casa de la cultura, ¿no? Y entonces que ahí primero, bueno, se vincule la gente por medio de lo virtual, y después haya la posibilidad de encarar. Ahora, esto de la virulencia y todo, pues sí es un problema porque, bueno, todo lo que acabas de decir, ¿no? Pero aquí el punto, creo que el punto central es empezar a considerar la red como el portador de conocimiento, no nada más como paso mucho tiempo en Facebook tomándole fotos a la comida que me como para subirla, porque de eso está lleno la red. Entonces creo que se puede empezar simplemente de cada uno de nosotros tener un uso responsable de su red social.
O sea, saber como para qué perfil quiero hacer esa red. Hay gente que tiene su perfil personal, pero luego tiene un perfil, una cuenta para hacer comentarios políticos y otra cuenta para hacer chistes, ¿no? Y creo que ese es el principio, o sea, empezar a tratar de clasificarnos, nosotros mismos, de la información que vamos subiendo a Internet, para que entonces, si la información está de alguna manera clasificada, pues entonces atraiga gente que queremos pues, compartir estas experiencias. No sé si me explico. O sea, la respuesta no la tengo, pero lo que sí creo es que lo primero que tiene que pasar es que dejemos de considerar, un poco lo que dijo el compañero, que esto solo es como entretenimiento, ¿no? O sea, de verdad, yo cuando estaba haciendo este trabajo, que bueno, es un trabajo bastante largo, me di cuenta que simplemente de un video se puede hacer una tesis, porque estás hablando de un momento que prácticamente pues, sucede en la historia reciente, que además gracias a eso lo puedes vincular con un montón de información de todo el mundo, porque, bueno, yo discrepo con el compañero de que dice que no hay bibliografía. Yo creo que justamente ahora hay sobrebibliografía de todo y todo lo encuentras en Internet, ¿no? Entonces creo que incluso de un solo video como este se puede hacer toda una estructura de una tesis para hablar de nuevos grupos o de nuevas prácticas, y al final, si podemos investigar eso, pues entonces también desde el punto de vista académico nos estamos reapropiando de algo que parece baladí, ¿no? No sé si me expliqué. Gracias. Yo estoy de acuerdo con los comentarios del compañero respecto a quizá esas inquietudes que surgen para decir cómo algunos lo logran y cómo yo no. Como yo, que tengo quizá un montón de ideas súper buenas y me hago un hashtag o me hago un video porque no me vuelvo viral, creo que tiene que ver con coyunturas. Hay una cosa que comento en varias ocasiones con amigos y en algunas clases que estoy dando. Me remite a una entrevista que le hicieron al grupo Molotov del último disco que iban a lanzar, y entonces la entrevistadora, muy contenta, les pregunta que, bueno, lanzaron su nuevo disco, lanzamiento mundial, y ellos empiezan a reír y uno de ellos le contesta, bueno, si lanzamos el nuevo disco, el pedo es que el mundo se entere que lanzamos algo, ¿no? Y eso creo que realizar ese camino inverso es muy complicado, porque me parece que, bueno, respecto a lo que dice la compañera, yo discrepo un poco en su noción de la separación entre virtual y real. Yo creo que no existe una separación tan marcada. Creo que se desdibujan un poco esas fronteras, porque lo que se genera, digamos, el desarrollo de ciertas cuestiones cognitivas se desarrollan en el mundo físico y después lo trasladas a lo virtual y después se operacionaliza dentro del mundo real. Porque más allá de que las cosas se tuiteen o sean trend topic, hay cuestiones que cambian por cosas que se hacen, no más allá de por cosas que se dicen. Entonces creo que la fórmula, yo creo que nadie la tiene. Creo que se debe a ciertas coyunturas, o a menos que tengas un montón de dinero y una campaña publicitaria de mercadotecnia enorme para lograr que, como tú dices, al menos tener 50,000 seguidores y para tener algún tipo de repercusión. De lo contrario, creo que tiene que ver, no sé, yo sigo retomando lo mismo de los usos sociales de la tecnología, pensando quizá en el comparativo en cuanto a la cantidad de visualizaciones que puede tener un video de crítica y cuántos tiene, por ejemplo, el video del gato que se rompió la madre y que se cayó de una azotea. A lo que voy es que los usos sociales de alguna manera generan otro tipo de escenarios, otro tipo de compartición de cuestiones que únicamente cuando se trasladan a lo social o a lo político, a lo económico, se ve con otros ojos. Por eso de alguna manera creo que el estudio de otro tipo de generación de conocimiento complejo a partir de postear o de repartir tonterías, hay mucho de análisis social que tenemos que tomar en cuenta. A veces me parece que nos quedamos en la visualización y en quizá esa idea un tanto
no sé, demasiado optimista de que Internet nos va a ayudar a salir del atolladero, que nos va a ayudar a hacer una conciencia social. Me parece que es una herramienta que te puede ayudar a transmitir otro tipo de contenidos en otro tipo de escenarios y que puede tener una repercusión distinta. No sé si cambie mucho algunas cosas, pero sí creo que se están generando otros escenarios. Y bueno, creo que me malinterpretó la compañera cuando dije que no había bibliografía. Sí hay bibliografía, pero me parece que el problema está en el discernir o en el gestionar qué información es útil o de calidad para tratar de nutrir, en este caso, un producto académico serio, porque la red está inundada de un montón de cuestiones. Puedes poner en Google cualquier palabra y te sale cualquier cantidad de textos, pero es bien complicado hacer la distinción entre algunos aportes que realmente tengan algún valor académico y del resto que sean meramente comentarios, ¿no? Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Anel. Los invito. ¿Cómo? Esta es la última pregunta porque tenemos que irnos ya o sea, que es rapidita porque tenemos que irnos a cambiar al otro salón. Bueno, mi pregunta es, ¿qué ustedes en qué porcentaje creen que sería viable aprender por medio de la red? Sé que a lo mejor es buena, pero no sé, para un medio de preparatoria, universidad, todo eso a lo mejor hay chavos que ya lo dominan, ¿no? Pero empezar desde la base, a lo mejor kinder o algo así, secundaria, primaria. Y si es viable, ¿por qué no hacer una tesis o algo así donde implementar un programa en escuelas a lo mejor públicas, que es lo que más hay? Y también, ¿qué piensan ustedes de la ley de telecomunicaciones? En 3 palabras o menos. A ver, primero de la ley de telecomunicaciones. Creo que esto tiene que ver con lo que dijo el compañero. Si te fijas, la única, de todas las reformas que ha habido, sin que llamara un partido político, la única movilización que se hizo prácticamente ciudadana fue esta que se agarraron de las manos, hasta los pinos, ¿cómo le llamaron? No me acuerdo. Bueno, la cadena humana, y tenía que ver con la posibilidad de censurar Internet, ¿no? Entonces, ¿qué opino de la ley de telecomunicaciones? Pues lo mismo que opino de la diversidad de reformas. El poder político de todo el mundo tiene mucho miedo, ¿no? Y en realidad, por eso a mí me interesaba aquí hablar un poco del rollo de las prácticas, ¿no? Porque yo me pregunto cómo es posible que, por ejemplo, en Madrid suben en Facebook, en Twitter, 15M, campamento, etcétera, y entonces todo el mundo va ahí. Y aquí en México van 3. Es el hábitus, por eso hablaba del hábitus, el que debemos de cambiar. O sea, pero ni siquiera estoy hablando de que seamos todos revolucionarios, etcétera, sino que estamos muy cómodos siendo un pueblo de agachones, ¿no? Entonces, es interesante sobre la ley de telecomunicaciones que justamente el lugar virtual donde sí se puede hablar, donde sí se puede decir, etcétera, fue el único que hizo capaz una movilización, que hizo posible una movilización prácticamente ciudadana, ¿no? De lo demás, en el gobierno, pues, y las escuelas públicas, es que, ¿qué te puedo yo decir, no? ¿Quieres rapidito? Sí. Respecto a la cuestión de las escuelas públicas, ahora estoy teniendo la oportunidad de trabajar en el diseño de algunos manuales para utilización de redes sociales dentro del aula en profesores de primaria y secundaria, y dentro de la investigación estamos topándonos con muchas cuestiones interesantes, sobre todo pensando en que las políticas públicas están de alguna manera diseñadas para capacitar en el manejo de dispositivos. Y me parece que se requiere la capacitación tanto de estudiantes como de docentes en el manejo de contenidos informacionales. ¿A qué voy con esto? No nada más en saber manejar una tablet o una computadora con un software en específico que te ayude a repartir conocimientos o a generar otro tipo de conocimientos, sino
a vincularlos con el entorno social de los estudiantes, el entorno académico. Y eso pasa, me parece que las políticas públicas en materia de educación y lo mismo pasa tuvimos la oportunidad de corroborarlo en Argentina con el programa de computadoras para todos. Si no está como bien estructurado en cuanto al manejo de contenidos informacionales con los docentes y los alumnos, se vuelve además de un gasto gigantesco, en una problemática a largo plazo. Las computadoras con la que nos tocó ver compañeros del doctorado que estaban trabajando esos temas y verlo en escuelas públicas, el uso que le daban los adolescentes y los niños a las computadoras que les dotaba el gobierno argentino. Muchas se vendían en el mercado negro, algunas se intercambiaban por droga, algunas se craqueaban para bajar pornografía, algunas se utilizaba para otro tipo de cuestiones, menos para los contenidos educativos. Me parece que más que la dotación y más que las discusiones que tienen que ver con la dotación de un servicio de Internet y de equipamiento en las escuelas y de la capacitación de los alumnos y docentes, se debe generar otro tipo de reflexión que va mucho más a fondo. Y empezar desde niños, sí, pero también necesitamos que desde niños empiezan a entender el uso social de la tecnología y vincularlo con el entorno social al que pertenecen. Los invito a darle las gracias a Anel y a Esau. Y gracias a todos.